Krishna, bienvenidos a todos, continuando con la lectura de Encontrando Respuestas. ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi papel en esta vida? Esta es una pregunta que muy pocas personas en este mundo saben. El hecho indiscutible es que cada uno está donde merece estar, nos guste o no nos guste. Tenemos que creer en la justicia divina que nos puso en la situación en la que nos encontramos. Existimos porque somos entidades conscientes, conectadas a la fuente original de vida. Somos energía de Dios. Sin embargo, resulta que ahora mismo nuestra conexión con Dios está interrumpida y vivimos bajo la influencia directa de la energía material de este mundo, la energía inferior. Nos encontramos en una situación de vida en la que nos vemos obligados a aceptar y ante esto no tiene sentido discutir y quejarnos. Claramente nos gustaría estar en una posición mucho más cómoda y tener más facilidades en este mundo o en otro, pero tenemos que contentarnos con nuestra realidad y hacernos las siguientes preguntas. ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi papel en esta vida? ¿Cuál es la explicación de todo esto? Vida tras vida nos hemos esforzado para alcanzar una condición de felicidad permanente, pero el ciclo de la vida siempre termina y dicha felicidad se nos escapa. A veces sentimos que estamos cerca de ello, pero de repente algo sucede, desaparece y volvemos a caer en una realidad angustiante. Esto parece el espejismo de un lago cristalino en un oasis en el desierto. Un destello de felicidad tan inmediato no puede saciar nuestra sed tortuosa. Tendremos una vez más que terminar otro ciclo de vidas frustrados por no haber alcanzado la verdadera felicidad. ¿Cómo podemos revertir esta situación y encontrar una solución definitiva a las cuestiones existenciales? Nuestra prioridad y proyecto de vida debe ser encontrar el verdadero papel que debemos desempeñar en esta vida. La dura realidad es que la gran mayoría está devorada por circunstancias adversas. Los más desfavorecidos luchan duramente por la simple supervivencia. Para ellos la vida es difícil y dolorosa. Otros, a pesar de luchar con la misma intensidad, logran obtener pocos momentos de alivio que sirven para extraer algo de entusiasmo por la vida y lograr un mínimo de disfrute. Existen, sin embargo, quienes se ven favorecidos por la suerte porque tienen más facilidades en la vida. Están encantados con las oportunidades que se presentan e invierten sus recursos en la búsqueda de un disfrute cada vez mayor y en la adquisición de bienes. En definitiva, cualquiera que sea su situación en este mundo, lo cierto es que la mayoría de las personas viven por vivir, sin tener la más mínima noción del verdadero papel que deben desempeñar en la vida. Definitivamente el propósito de la vida no es perseguir dinero, ya sea legal o ilícitamente, para comprar más placer sensorial o acumular objetos y propiedades. Esa motivación de la vida es la gran ilusión. El resultado es siempre más ansiedad y pérdida de paz. El dinero es una energía muy útil pero peligrosa. Si una persona no sabe utilizar bien esta energía, experimentará frustración y no pocas veces su vida puede terminar en tragedia. Krishna dice que los recursos que nos ayudan a vivir bien en este mundo deben llegarnos de forma natural a través del mérito del karma. Sin comprender la dinámica de la vida, siempre seremos arrojados de un lado a otro por la indomable energía material, con nuestras vidas completamente fuera de nuestro control. Lo más trágico es que este proceso se repite vida tras vida. Definitivamente tenemos que aprender a vivir en sintonía con las leyes universales. En cuanto al deber prescrito en esta vida, los Vedas afirman enfáticamente que la vida humana está destinada a la autorrealización. Este es el papel principal a desempeñar en esta vida. La autorrealización significa mejorar nuestra vida para tomar cada vez más conciencia de la realidad. Conociendo bien la dinámica de la vida, podemos prepararnos para disfrutar de mejores condiciones tanto en esta vida como en los ciclos vitales que tenemos por delante. Solo quien tiene acceso a una fuente de conocimiento de autorrealización a nivel existencial y espiritual objetivo y confiable puede tomar el control de su propia existencia. ¿Cuál es esta fuente confiable de conocimiento? No tenemos ninguna duda al decir que nada en este mundo se compara con lo que el Bhagavad Gita, este milenario tratado de los Vedas, puede ofrecernos. Por tanto, no perdemos el tiempo en distracciones que no aportan nada a nuestra vida. ¿Por qué hay tanta diferencia entre las personas? Algunas tienen una vida muy favorable y otras viven literalmente para sufrir. Como hemos dicho anteriormente, ahora estamos viviendo otro ciclo de vida, ciclos que se suceden en una secuencia de causa y efecto o acción y reacción.
Vivimos condicionados por los resultados de nuestras acciones en el ciclo anterior. No podemos escapar de este destino. Por las leyes del mundo, de la materia en el que vivimos, nos vemos obligados a renacer para cosechar lo que sembramos. El destino es justo y despiadado. No tiene sentido quejarse. La analogía de una plantación es apropiada. Quienes tuvieron mucho cuidado en su plantación preparan bien la tierra, eligieron bien las semillas, fertilizaron apropiadamente el suelo, regaron generosamente las plantas, las protegieron debidamente de las lluvias torrenciales, del sol abrasador y de los vientos inclementes. Y sobre todo, eliminaron cuidadosamente las malas hierbas que, aprovechando la fertilización, crecieron con mucho vigor y amenazan la integridad de las plantas principales. Estos cuidadosos agricultores tendrán una buena cosecha de frutos sanos, tanto en la misma vida como en la siguiente. En cuanto al karma, a esta persona se le garantiza una vida virtuosa y productiva. Sin embargo, la plantación de la mayoría del común de las personas se ve comprometida por descuidos, negligencias, desconocimiento de técnicas adecuadas y plagas. El resultado no puede ser el mejor. Basta ver la vida con falta de virtudes que llevan muchas personas. Este es el resultado del descuido y la ignorancia. Ciertamente podemos encontrar una u otra virtud en la gente común, pero estas posibles virtudes conviven con debilidades, disimulos y desvío de carácter. Esta es la realidad. Esta analogía de la plantación muestra cómo funciona la ley del karma, la ley de acción y reacción. Las buenas acciones resultan en reacciones favorables en la vida de una persona, mientras que las malas acciones resultan en situaciones desfavorables como debilidad física, enfermedades crónicas, pobreza, discapacidad intelectual, participación en delitos, problemas legales, etc. Hay quienes, debido a que tienen buen karma, les va bien en la vida, nacen en familias ricas, tienen la oportunidad de una buena educación y tienen muchas perspectivas para proyectarse en la vida. Entre ellos están los que tienen bondad en el corazón, llevan una vida sana y son compasivos con los más desfavorecidos. Por el otro lado están quienes, por las facilidades obtenidas en esta vida, se vuelven egocéntricos, narcisistas, arrogantes, ambiciosos, mentirosos y se creen superiores a los demás. Estos están destruyendo su eventual buen karma. Las consecuencias desfavorables no tardarán en llegar. Una persona puede ser muy modesta, sencilla y nunca haber tenido ambiciones en su vida. Tener un buen corazón y no tener el deseo de dañar a los demás es señal de un buen karma. Su futuro es prometedor. Quienes conocen la dinámica del karma miran hacia adelante y no hacia atrás. Sabe que su comportamiento de hoy tendrá el correspondiente efecto o reacción en el futuro. Este es el verdadero conocimiento, el conocimiento que libera. La ley del karma es determinista hasta cierto punto. Sin embargo, para la gente en general, la ley del karma impone un determinismo que dura toda la vida. Muchos empeoran su condición kármica al involucrarse en iniquidades. No obstante, los humanos tenemos dos herramientas que pueden neutralizar este determinismo: la inteligencia y el libre albedrío. También es necesario contar con una orientación adecuada y una buena asociación. El ciclo vital es, por lo tanto, la oportunidad que tenemos para reformar el karma y darle una dirección virtuosa a nuestra vida. Examinaremos esto cuando analizamos la pregunta ¿cuál es el propósito de la vida? ¿Cómo entender la naturaleza de este mundo? Según datos proporcionados por el telescopio espacial Hubble, en órbita en el espacio exterior existen alrededor de 1 billón de galaxias y 10 sextillones de estrellas en nuestro universo como nuestro Sol. Nuestro planeta, en medio de esta dimensión inconcebible, es como un grano de arena insignificante. A pesar de su insignificancia en términos de volumen físico, el planeta Tierra, escenario de grandes civilizaciones, revelaciones espirituales, grandes maestros espirituales e incluso la visita de Krishna, el Señor Supremo, es muy importante para nosotros. Mientras tanto, nosotros, los terrícolas, estamos perdidos en esta inmensidad buscando respuestas a preguntas existenciales fundamentales. El tratado del Bhagavad Gita nos revela algunos secretos para que podamos comprender el mundo en el que vivimos. La primera ya se ha mencionado aquí: todo en este mundo es cíclico. No hay nada que empiece de la nada o en la nada y acabe en la nada. La física clásica lo reconoce: nada se crea, nada se pierde, todo se transforma. Todo evoluciona en una secuencia de causa y efecto. Ese conocimiento es básico para comprender la naturaleza de este mundo. Otro conocimiento muy importante que se describe ampliamente en el Bhagavad Gita son las 3 modalidades de la naturaleza material, las 3 gunas: Rajaguna, pasión; Tamaguna, ignorancia; y Sattvaguna, la bondad, que influyen en todo en este mundo, especialmente en la conciencia de las personas.
Esta información es desconocida para las personas que no tienen acceso al conocimiento de los Vedas. Aquellos que no son conscientes de la influencia de estas tres gunas en todo en esta vida están a merced de su influencia y pierden el control sobre sus decisiones. Las decisiones varían según el guna que prevalece en la conciencia. En el capítulo 14 del Bhagavad Gita, Krishna trata extensamente este tema tan importante. Otra característica de este mundo material es la dualidad. Siempre hay un lado positivo y un lado negativo, algo bueno y algo malo, placer y dolor, conocimiento y ignorancia, etc. El sufrimiento siempre está presente en el lado negativo de la dualidad. El propio Krishna define este mundo en el que vivimos como Dukkha Alaya, un lugar de sufrimiento, y Ashashvata, donde nada es permanente. Para vivir en este mundo tenemos que aprender a colocarnos en medio de las dualidades. En algunas situaciones es fácil lidiar con las dualidades, por ejemplo, si hace frío usamos ropa y abrigo adecuados a la baja temperatura, en cambio con el calor usamos ropa ligera. En relación con las dualidades, salud, enfermedad y vida buena, mala, muchos optan por lo peor, por ignorancia o por descuido. Tampoco pueden gestionar su vida frente a dualidades como hábitos alimentarios saludables, alimentación basada exclusivamente en el gusto, estilo de vida natural, estilo de vida artificial, como la vida exclusivamente urbana, serenidad, agitación mental en la búsqueda de una felicidad inútil, preservación, degradación, moralidad, libertinaje, etc. El segundo elemento de estas dualidades siempre está asociado con el dolor y el sufrimiento. Estamos en un mundo que está bajo la influencia permanente del tiempo. Hemos permanecido atrapados en este mundo desde tiempos inmemoriales, atrapados por nuestro propio karma. Krishna dice en el Bhagavad Gita que mediante nuestros propios esfuerzos es imposible superar la influencia de la naturaleza material sobre nosotros y liberarnos del cautiverio del karma. Sin embargo, en este mismo libro, Krishna nos da la fórmula para liberarnos de este enredo material y así trascender este ciclo interminable de nacimiento, vejez, enfermedad y muerte. Estos son los 4 problemas fundamentales de la existencia en este mundo. En general, la gente común y corriente no puede afrontar adecuadamente estas 4 fases críticas de la vida. Es necesario tener conocimientos y orientación adecuada para desarrollar una visión realista del mundo y no verse afectado por estos 4 problemas fundamentales. Nuestro cuerpo es una fuente de sufrimiento. Nuestra vida es muy frágil. El factor tiempo impone el inevitable deterioro del organismo con el paso de los años. Las últimas etapas de la vida siempre van asociadas a algún tipo de sufrimiento. Otra causa del sufrimiento es la rebeldía al no querer estar en sintonía con Dios. Esta pseudo-independencia genera crisis existenciales que producen depresión y ansiedades crónicas que muchas veces terminan en dependencia química. Todo esto genera sufrimiento, la marca registrada de este mundo. En resumen, para entender la naturaleza de este mundo material tenemos que entender que 1. Vivimos bajo la implacable dictadura del tiempo, nada aquí es permanente. 2. Vivimos en un mundo de dualidades, bueno o malo, conocimiento e ignorancia, luz, oscuridad, etc. Todo aquí es relativo. La energía material de este mundo se compone de las 3 modalidades de la naturaleza, pasión, ignorancia y bondad. Nada aquí escapa a esta influencia. 4. Vivimos en un mundo donde el sufrimiento está siempre presente. ¿Cuál es el propósito de la vida? Esta es una pregunta fundamental. ¿Cuál es la razón por la que vivimos? ¿Vivimos solo para resolver problemas inmediatos relacionados con este cuerpo físico falible y persiguiendo las propuestas de una mente descontrolada? El renominado psicólogo Viktor Frankl, que pasó por terribles experiencias en los campos de concentración nazis, hizo de estas terribles experiencias su laboratorio para analizar las reacciones humanas ante el sufrimiento atroz y la pérdida de libertad. Luego creó logoterapia, una escuela de psicoterapia que busca ayudar a sus pacientes a encontrar sentido a la vida. Su propuesta es que las personas necesitan dedicarse a algo más grande que sí mismos, e incluso frente al sufrimiento es posible encontrar el sentido para vivir. La persona es capaz y libre de elegir lo que le aporta significado, y por lo tanto es responsable de sus elecciones. La vida siempre ofrece un sentido. A nosotros nos corresponde discernir el nuestro. Su propuesta pretende liberar a las personas del vacío existencial, una situación psicológica destacada en esta era tecnológica en la que vivimos, donde una gran parte de la población ha perdido el sentido de vivir. La propuesta de logoterapia es efectiva para quienes están sin rumbo en este mundo. Normalmente se utiliza una muleta psicológica artificial para superar las ansiedades a lo largo de la vida y no caer en la depresión y la desesperación. Esto puede dar algún sentido a la vida y ayudar a vivir bien en este mundo, pero no puede considerarse como el verdadero propósito de la vida,
es algo mucho más profundo y filosófico. El propósito de la vida es de hecho una postura definitiva que va incluso más allá de este ciclo vital actual. Es algo que definitivamente será incorporado a nuestra conciencia. A la pregunta ¿por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi papel en esta vida? Dimos como respuesta las instrucciones de los Vedas. La vida humana está destinada a la autorrealización. Daremos ahora sugerencias prácticas para comprender qué es la autorrealización y cómo se puede lograr. Basados en las enseñanzas del Bhagavad Gita, ofrecemos 3 propuestas que en conjunto darán un propósito real y definitivo en la vida. 1. Reformar el karma. 2. Ampliar la conciencia. Y 3. Conectarse con el Supremo. Contamos con todo el ciclo de vida para poder cumplir con este propósito. Veamos ahora las 3 propuestas. 1. Reformar el karma. Todos vienen a esta vida trayendo una herencia kármica. Ciertamente vienen algunas cosas buenas, pero también vienen cosas indeseables. Por lo tanto, el periodo de la vida es la oportunidad de refinar y pulir el karma. ¿Cómo se puede hacer esto? La forma más eficaz es practicar un proceso de autorrealización que eleve a la persona a la modalidad de la bondad, sattva guna. Debe evitarse la asociación con las modalidades inferiores, pasión e ignorancia. Estas 2 gunas son el terreno fértil para donde entran las pasiones irracionales, envidia, avaricia, lujuria, ira, orgullo, arrogancia, vanidad, etc. Una vez alojadas en la conciencia, estas contaminaciones pasan a formar parte de la segunda naturaleza de la persona. Por lo tanto, para refinar el carácter e incorporar las virtudes, uno debe tener el criterio para adoptar una disciplina de vida basada en la modalidad de la bondad, sattva guna, es decir, vida regulada, hábitos saludables, cultivo de conocimiento espiritual, meditación y buena asociación con las personas practicando un proceso de autorrealización. 2. Expandir la conciencia. Esto se refiere al conocimiento. ¿Cualquier conocimiento? No. El conocimiento específico que nos revela la dinámica de la realidad en la que vivimos, el conocimiento revelado, que puede darnos las respuestas a todas estas preguntas existenciales fundamentales que estamos tratando aquí en forma resumida. ¿Dónde encontrar esta información? Respecto a esto no tenemos ninguna duda. El libro Bhagavad Gita es la escritura sagrada que aborda estos temas con la mayor objetividad y responde a todas nuestras preguntas. Por supuesto existen otras escrituras sagradas que proveen alimento para el alma, pero no tienen como objetivo informarnos sobre la dinámica de la realidad. Vemos que muchas personas serias y religiosas llegan al final de sus vidas sin una comprensión lúcida de la realidad. Muchos son sinceros, tienen buenos sentimientos, tienen fe en la divinidad de su devoción, pero carecen de la visión lúdica que el Bhagavad Gita puede proporcionar. Conexión con el Supremo. 3. Aquí en este plano terrenal en el que vivimos es el lugar donde las personas pueden considerarse independientes de Dios. Muchos dicen con arrogancia estoy viviendo bien, no necesito a Dios. Hay quienes se burlan de la religión, otros dicen que son religiosos solo de labios para afuera. Y para la mayoría de los que son verdaderamente religiosos, la relación con Dios es normalmente meramente sentimental y emocional. La noción exacta de Dios, el absoluto, el todopoderoso, el creador, es en general muy vaga e incluso distorsionada. El temor a Dios prevalece. Las religiones populares propagan la conciencia de Dios, pero no pueden liberar a la gente de la influencia de la materia. La conciencia de las personas queda atrapada en actividades vinculadas al cuerpo, a los deseos y apegos materiales. Sin conciencia espiritual, la relación con Dios es distante, difusa y siempre está cubierta de una carga emotiva y sentimental. Los Vedas nos ofrecen un conocimiento detallado sobre Dios, un conocimiento científico sobre Dios. La revelación védica manifestó la modalidad del yoga llamada Bhakti Yoga, la parte espiritual del yoga cuyo objetivo es establecer una conexión con Dios. De hecho, la palabra yoga significa unión, conexión. ¿Unión de qué con qué? ¿O quién con quién? Esta unión es entre el alma individual y el alma suprema y se lleva a cabo a través de la conciencia. En esta conexión entre el alma individual y el alma suprema fluye la energía pura del amor y la devoción que se llama Bhakti. El proceso del Bhakti Yoga prescribe que la conciencia que normalmente está concentrada en las cosas prácticas de la vida, es decir, en la materia, se eleva gradualmente al nivel de conciencia espiritual. Esta elevación de conciencia se logra mediante la práctica de los procesos de purificación, mantras, cantos congregacionales, escuchando discursos espirituales y otras prácticas espirituales. La relación con Dios no se hace a través de la conciencia material individual, sino a nivel de la conciencia espiritual. En este nivel de conciencia espiritual, la comunión con Dios se vuelve mucho más ligera, natural, personal e íntima. Esto es lo que se llama conciencia de Krishna.
¿Cuál es el mejor destino para mi futuro? En el ítem ¿A dónde voy? Proporcionamos información sobre varios destinos posibles. Analicemos ahora cuál es el mejor destino que podemos alcanzar cuando termine nuestro ciclo vital. ¿Dónde podemos encontrar esta información? Lógicamente, en el Tratado Espiritual Bhagavad Gita. Cuando una persona está convencida de que el Bhagavad Gita es la mejor referencia para conducir su vida y también para prepararse para la muerte, acepta las instrucciones de Krishna como su vida y alma y adopta el proceso del Bhakti Yoga. Una de las características del proceso de Bhakti Yoga es poder definir incluso al inicio del proceso su destino final. ¿Y cuál es este destino final propuesto por el Bhagavad Gita? En pocas palabras podemos decir, ir hacia Krishna. ¿Y esto qué significa? Alcanzar un estado de existencia espiritual en el que uno tenga la misma naturaleza eterna que Krishna. ¿Es fácil alcanzar ese estado de conciencia? No. No hay nada fácil en esta vida, pero quien haga de estos objetivos en la vida seguramente lo logrará. Requerirá conocimiento y deseo de purificación, así como determinación, paciencia y no dejarse abrumar por influencias externas negativas. Veamos algunas instrucciones que nos da Krishna. Primero tenemos que entender un punto básico. Tanto Krishna como nuestro yo, el alma individual, tienen la misma naturaleza. La sustancia común entre Krishna y el alma individual es la energía espiritual pura. La diferencia es que Krishna es infinito y nosotros somos infinitesimales. Veamos este ejemplo. Le pedimos a una persona que vaya a la playa y traiga una botella de agua de mar. Se coloca una gota de esta agua en la palma de la mano y declaramos con total certeza esta gota, a pesar de ser diminuta, tiene la misma naturaleza que el océano Atlántico en su inmensidad. Los Vedas declaran que la naturaleza de Krishna es Satchitananda, eternidad, conciencia plena y bienaventuranza. El alma individual pura, aunque de tamaño atómico, tiene esta misma naturaleza, Satchitananda. El alma espiritual, para actuar aquí en este mundo material, tiene que aceptar diferentes coberturas: ego falso, intelecto, mente y cuerpo físico. El drama de esta vida es que estas coberturas se contaminan debido a muchos factores negativos presentes en este mundo. Algunas de estas contaminaciones son ligeras: lamento, dolor, pereza, ansiedad, miedo, inutilidad, etc. Otras en cambio son pesadas: envidia, venganza, traición, remordimiento, vicios, injusticias, etc. Debido al hecho de que las coberturas del alma están contaminadas, el alma, que es nuestro yo y es absolutamente puro y consciente, le es difícil manifestarse externamente en su verdadera grandeza y pureza. Entonces, ¿cómo podemos ir hacia Krishna y manifestar nuestra verdadera naturaleza, Satchitananda? Las enseñanzas de Krishna en el Bhagavad Gita nos proporcionan los elementos necesarios para llegar al final del ciclo de vida con la conciencia espiritual. Para ello se requiere conocimiento, disciplina y un cuidadoso trabajo de conciencia. Esto es lo que llamamos el proceso de autorrealización. El Señor Krishna en el Bhagavad Gita nos da instrucciones específicas sobre cómo llegar a Él. Nos muestra que el alma abandona este cuerpo en la llamada muerte, acompañada por los cuerpos sutiles. Krishna explica que el nivel de conciencia registrado en nuestros cuerpos sutiles determinará el nivel de conciencia en el siguiente ciclo de vida. Como vimos en el ítem sobre el propósito de la vida humana es una oportunidad para elevar nuestro nivel de conciencia. Esto significa que lo ideal es salir de esta vida con un mejor nivel de conciencia del que entramos. En el verso 40 del segundo capítulo del Bhagavad Gita, el Señor Krishna dice: Naha vikramanayo sti pratyavayo navidyate swalpam api asya dharmasya trayate mahato vayat. Este verso afirma que una persona dedicada a un proceso de autorrealización no enfrentará ninguna pérdida o disminución en su avance espiritual. Esto significa que ella solo obtendrá ganancias. El verso termina diciendo que solo un pequeño swalpam avance de conciencia es suficiente para protegerse del mayor miedo o peligro, mahat vaya, que una persona puede tener en este mundo, es decir, dejar esta vida con un nivel inferior de conciencia de lo que entró, o en otras palabras, haber degradado su conciencia durante su vida. En otro verso importante del Bhagavad Gita 8.6, el Señor Krishna afirma que el nivel de conciencia que una persona haya alcanzado en su vida será el nivel de conciencia con el que comenzará el siguiente ciclo de vida. Así podemos entender por qué existen innumerables niveles de conciencia en la sociedad humana. Algunos entran en esta vida con una conciencia baja y grosera, otros entran en el medio, mientras que unos pocos exhiben un nivel avanzado de conciencia. Todo viene en una secuencia de causa y efecto en la más perfecta justicia divina. Como era de esperar, Krishna nos muestra cómo dejar esta vida en la conciencia más avanzada que existe. Srila Prabhupada, nuestro maestro espiritual, llamó a este estado de conciencia de Krishna. Para alcanzar este estado, uno siente
y tiene que identificarse con Krishna, quien es el alma suprema, supremamente pura. Krishna mismo dice en el Bhagavad Gita 8.5: Antakale chamam evashmaram muktva kalevaram yaprayati samadvavam yati nasti atrasam chayaha. En el último momento de la vida, Antakale, al abandonar el cuerpo muktva kalevaram, si uno recuerda o medita exclusivamente mi mam evashmaram, alcanza mi naturaleza, yaprayati samadvavam, y termina diciendo: no hay duda de que él me alcanzará, yati nasti atrasam chayaha. Esta es la fórmula para superar la fuerza de la energía material que nos ata a este mundo. Para alcanzar el punto de conciencia de Krishna son necesarios el conocimiento espiritual y la práctica devocional. Este es un mundo nuevo que se abre ante nosotros, un mundo de conocimiento refinado y placer espiritual. Un mundo de verdad absoluta que nos revela la frivolidad y peligrosidad de la ilusoria energía material bajo la que estamos sumergidos desde tiempos inmemoriales. En el siguiente capítulo de este libro, Las 4 fases de la vida, mostramos cómo una persona puede prepararse para llegar con conciencia de Krishna a la hora final, Antakale. Entonces, analicemos la última pregunta. ¿Por qué existen tantas religiones? Esta pregunta ha intrigado a muchas personas, incluso a grandes expertos. Sin tener la información contenida en la revelación de los Vedas, nadie puede dar una explicación plausible, y el resultado siempre conduce al sectarismo, al fanatismo y a la demonización de los demás. Aquellos que se oponen a la religión incluso utilizan esta diversidad de religiones como argumentos para negar o menospreciar la religión. Veamos entonces cómo, utilizando la información obtenida de la vasta literatura de los Vedas, podemos desentrañar este enigma. Quienes están conectados con los Vedas saben perfectamente que esta revelación espiritual nos ofrece innumerables informaciones que son inaccesibles en otras revelaciones. Debido a la cantidad de información que podemos obtener sobre este tema, los Vedas pueden considerarse la propia ciencia de Dios. Las religiones surgen a través de revelaciones dispersas que tuvieron lugar en diferentes regiones del planeta. Estas revelaciones ocurren cuando personas iluminadas, profetas, yogis, videntes, brahmanas puros entran en contacto con seres divinos o semidivinos en otras dimensiones sutiles más allá del alcance de la percepción sensorial de la gente normal. Estas revelaciones, que descienden de dimensiones superiores al plano terrestre, quedan registradas en documentos que, demostrando su autenticidad, pasan a ser consideradas escrituras sagradas. Este material revelado ingresa a la sociedad teñido de la tradición, costumbres del lugar donde se manifestó. Es interesante que 3 revelaciones ocurrieron prácticamente en la misma región. Me refiero a las revelaciones abrahámicas, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, y posteriormente a la revelación del Islam. De estas 3 revelaciones, el judaísmo y el cristianismo tuvieron gran influencia en la parte occidental del planeta. El Islam se estableció en todo el Medio Oriente y ciertas regiones de Asia. A su vez, la India fue escenario de 3 revelaciones principales: los Vedas, el budismo y el jainismo. Muchas otras revelaciones surgieron en diferentes pueblos del planeta. Como ya se mencionó, solo podemos tener alguna explicación sobre la pluralidad de religiones a través de la información contenida en la vasta literatura de los Vedas. Esta información nos da una idea de la estructura de este universo. Nuestro planeta está en la región media del universo. En la cima del universo está la morada de los 3 poderosos controladores de los asuntos universales. 1. Vishnu es el Dios inmanente, omnisciente y omnipresente dentro del universo. En el Bhagavad Gita, Krishna lo llama Paramatma. Es la presencia divina en el corazón de todos. Vishnu es responsable de Sattva Guna, la modalidad de la bondad. 2. Brahma es el creador secundario, ya que crea las formas y seres que existen dentro del universo utilizando las diversas energías materiales, físicas y sutiles, resultantes del despliegue de la energía espiritual primordial bajo la influencia del tiempo y los 3 gunas. Brahma controla Rajaguna, la modalidad de la pasión. 3. Shiva es el poderoso semidios que controla Tamaguna, la modalidad de la ignorancia. Como Shambhu en el acto de la creación, Shiva es adorado como el progenitor de la humanidad, y en el momento de la aniquilación Shiva es Rudra, es el destructor del universo. Entre el planeta terrestre y la morada de los controladores del universo se encuentra Sargaloka, la región de los planetas de los semidioses administrativos, como Surya, el dios del sol, Chandra, el dios de la luna, Indra, el rey celestial, Kubera, el tesorero de los semidioses, Durga, la personificación de la energía material, también Varuna, Kartikeya, Ganesha, Kali, etc. Sargaloka es una región de dimensión sutil fuera de la atmósfera física de la Tierra. Así como esta importante jerarquía de semidioses, existen otras jerarquías de seres semidivinos dentro del universo, cada uno con ciertos poderes muy superiores a los de los terrícolas.
Estas jerarquías mantienen contactos con diferentes comunidades espirituales aquí en la Tierra. Aquí solo damos un pequeño resumen. Algunas religiones afro, por ejemplo, tienen contacto con seres naturales. Los espiritistas mantienen contacto con humanos incorpóreos que viven en una dimensión sutil cercana a la Tierra. Hay personas que se contactan y reciben mensajes de la jerarquía de maestros ascendidos y arcángeles de los 7 rayos como Utumi, El Moria, San Germán, entre otros. El cristianismo está relacionado con una jerarquía angelical de ángeles, arcángeles, principados, potestades, querubines, serafines, cuya región dentro del universo no está definida. Todas las comunidades religiosas reciben o han recibido mensajes de seres pertenecientes a estas jerarquías, y así cada religión tiene su escritura sagrada, su cosmovisión y su propuesta de salvación. En un análisis libre de pasión podemos ver que la mayor de todas las revelaciones es sin duda la revelación de los Vedas, con más de 200 tratados espirituales sagrados. Esta revelación tiene múltiples ramificaciones, cada una siendo considerada una religión diferente que sin embargo conviven armoniosamente. Esta es una característica del carácter no excluyente de los Vedas. Personas con diferentes niveles de conciencia y mentalidad pueden refugiarse en los Vedas y obtener alimento espiritual de los libros de la vasta literatura védica. No existe el carácter sectario que generalmente encontramos en las religiones occidentales y que produce tensión entre las diferentes religiones. Los Vedas a su vez describen las jerarquías que existen en la inmensidad espiritual del reino divino fuera de este universo. Allí está el reino de Dios. La característica predominante de las deidades trascendentales adorables es la manifestación de los aspectos masculino y femenino de Dios. La divinidad predominante en su aspecto masculino aparece siempre acompañado de su consorte, la energía eterna del placer. En el cielo espiritual están los planetas Vaikunta, la deidad predominante Narayana siempre está acompañado por su consorte Mahalakshmi. En una posición aún más elevada está Goloka Vrindavana y la deidad predominante es la pareja suprema Radha Krishna. En el Bhagavad Gita, Krishna declara enfáticamente: no hay nada más que yo. Por lo tanto, la morada de Krishna es la morada suprema. Al aceptar el Bhagavad Gita como una escritura sagrada genuina, no hay forma de refutar tal afirmación. De esta declaración en el Gita podemos entender que entre nosotros, en el planeta Tierra y Krishna, en su morada suprema fuera del universo, existen muchas jerarquías de seres divinos y semidivinos. Algunas de estas jerarquías están dentro del universo material, y otras están fuera en el reino trascendental. Y la relación que tienen los grupos humanos con su jerarquía en particular nos da una explicación de la pluralidad de religiones en el planeta. Diferentes religiones hablan de un Dios supremo, pero en general no tienen información sobre aspectos de Dios en el reino trascendental. Esto se debe a que sus revelaciones no llegan a un reino trascendental fuera del universo. Se habla de Dios de forma genérica: creador, absoluto, todopoderoso, Jehová, Dios de los ejércitos, Adonai, Rey de los Reyes y otros nombres dentro de la tradición hebrea. Por lo tanto, falta de información más precisa de que solo la revelación de los Vedas puede darnos. Quiero dejar claro aquí que no se trata de menospreciar las diferentes religiones. Todas las religiones tienen escrituras sagradas que enseñan cómo desarrollar una relación con Dios. También tratan cuestiones morales y describen virtudes. Sin embargo, carecen de ciertos conocimientos objetivos destinados a comprender verdaderamente la dinámica de la vida y la realidad de la existencia en su conjunto. A su vez, el Bhagavad Gita puede proporcionar este conocimiento. Sin embargo, se podría argumentar que lo que escribe el Bhagavad Gita es un conocimiento destinado a personas vinculadas a las tradiciones y costumbres de países lejanos. Aquí en Occidente no necesitamos este conocimiento porque tenemos nuestras escrituras, argumentan. Al respecto afirmamos: el conocimiento es conocimiento, o lo sabes o no lo sabes. Es importante tener acceso al contenido de este famoso libro. Srila Prabhupada Ki Jai. Hari Bol.